Quien habla. Mira quién habla. Junto a Marcelo González Godoy y Osiel Velázquez. Bienvenidos y bienvenidas. Mira quién habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos para compartir Mira quién habla aquí en Radio Guayacán FM. Edición número 68, programa 68 de Mira quién habla. En este día, martes 6 de abril del 2025, está nublada la conurbación Serena Coquimbo, la temperatura baja 15 grados, hace frío, hay que andar bien abrigadito, que no lo sorprenda algún cambio de temperatura, que son principalmente las causas de los resfríos y de los problemas gripales en esta época del año. Don Osiel Velázquez de Chile, coquimbano oriundo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo, bien contento, estamos iniciando un nuevo programa, contento, mira, con el aniversario de Coquimbo, de verdad como coquimbano nos sentimos orgullosos que 158 años ya. Cierto, Oye, mira cómo estaremos viejos, yo me acuerdo, chicos, sí, cuando se celebró los 100 años y en el empalme salió el antiguo reloj, yo me acuerdo, yo era chico, yo vivía en calle Carrera, ahí detrás de la iglesia de San Luis, que era mi barrio, digamos, y yo me acuerdo cuando Coquimbo celebró los 100 años, así que de verdad, mira cómo ha pasado el tiempo. 158 años, son tantas las cosas que se vienen a la mente de recordar, de reconocer, de reverenciar, de distinguir. Quienes hemos tenido la fortuna de vivir fuera largos años, uno puede dimensionar y tener una visión diferente al que solamente ha vivido acá en la región. Coquimbo, yo siempre lo digo y sin temor a equivocarme, después de Valparaíso, es la ciudad en Chile con más marca, con más identidad, con más historia, con más leyenda, con más mitos, con historia propia, con música propia, con cultura propia, con íconos propios. La Cruz del Tercer Milenio es el monumento histórico más grande de toda Sudamérica, más grande que el Cristo Corcovado que el Cristo de Pan de Azúcar. De Pan de Azúcar en Río de Janeiro. Cierto. 93 metros de altura. Es un monumento histórico extraordinario. Coquimbo es conocido como ícono en Chile y en el resto del mundo por la Cruz del Tercer Milenio. Le guste o no le guste a muchos, porque muchos asocian, y es verdad, la obra es mérito casi 100% del exalcalde y ya fallecido Pedro Velázquez. Entonces los detractores de Pedro Velázquez tratan de minimizar el asunto, pero no, aquí no se trata de minimizar nada. Coquimbo como ícono, conocido en Sudamérica y el resto del mundo, la Cruz del Tercer Milenio. Los colores aurinegros vienen desde el año 1903, legados por los marinos que jugaban en una embarcación llamada Range de la Marina Británica, que realizaban ejercicios navales entre Coquimbo y Puerto Aldea a comienzos de siglo. Al jugar con Coquimbo, con la selección de Coquimbo, en el antiguo estadio Francisco Sánchez, hoy día es Francisco Sánchez Rumoroso, en aquel tiempo se llamaba la cancha McAuliffe. Ahí jugaba Coquimbo Unido cuando estos ingleses fueron derrotados 2-1 y Coquimbo les ganó, y ellos, en atención al trato, a la deferencia y cómo los trataron los coquimbanos, les regalaron sus camisetas aurinegras, que han sido la identidad de Coquimbo durante todo este tiempo. Yo decía de la música, yo he visto tocar a los Viking 5 en Chuquicamata, en Castro, en Carelmapu, en Puerto Montt, en Puerto Varas, en Chihuayante, en todas partes son ídolos. Oye, y cuando cantan el de Coquimbo soy, digamos, y ellos, de verdad. Y ellos en todas partes dicen de Coquimbo soy, somos de Coquimbo. La cumbia popular chilena, la de los Viking 5, esta cumbia sin viento, sin brass, con la guitarra con reverb, es el sonido de los Viking 5 y cierto, es reconocida culturalmente como la cumbia urbana, la cumbia chilena. No es la cumbia de vientos de las grandes sonoras de la época, la Sonora Palacio. Hace poco se murió Tommy Rey, o Yolito Isopombo, la Cubanacán. La cumbia chilena es la cumbia coquimbana, la cumbia de los Viking 5. Exacto.
Entonces tenemos una entidad extraordinaria. Mira, Marcelo, yo soy de los que me declaro velasquista, de verdad. Yo, todo el mundo sabe en Coquimbo mi larga amistad con Pedro Velázquez. Usted digamos, prácticamente lo formó como líder social. Cuando él era dirigente juvenil de la parte alta, y él llegó a conversar conmigo que quería ser candidato a alcalde. Y yo fui su primer pie a tierra, que le dije, bueno, ¿cómo? Y lo ayudé, digamos. Así que, y vi, digamos, cómo Coquimbo creció. Ahora, Pedro Velázquez, como todo ser humano, podrá haber tenido sus defectos, sus problemas y todo, pero nadie puede desconocer cómo cambió Coquimbo. Los dos primeros periodos de Pedro Velázquez, es decir, los primeros 8 años, fueron brillantes. Exacto. Se puede cuestionar el tercer periodo. Y los seres humanos, cuando tienen poder, cuando llevan tanto tiempo con poder, la mayoría pierde la nobleza y aparecen los actos de corrupción. Y lo hemos visto en todas las áreas del quehacer. Mientras en Chile sigan los famosos gastos reservados, va a haber corrupción. Bien. Saludos a nuestro querido Coquimbo en sus 158 años. Nos emocionamos ayer en el desfile. Cuando pasaron los menas me emocioné. En fin, el alcalde hizo en su libreto, enumeró íconos de Coquimbo que a mí me provocaron emoción. Nombró a los Viking 5, nombró a los menas, nombró a la Cruz del Tercer Milenio, nombró Guayacán, Hernán Gallardo Pavés. Nombró a Hernán Gallardo Pavés. Todo lo que a Coquimbo resuena salió ayer en el discurso. Y nosotros hemos invitado hoy, como primer invitado de Mira Quién Habla, yo diría un muchacho, ¿no? Ya es un hombre grande, yo lo conozco de niño, que no sé cómo presentarlo, si historiador, ingeniero, coquimbano, escritor. Lo cierto es que ha escrito ya, yo tengo anotado acá, 3 libros relacionados con Coquimbo. Historia de Coquimbo Unido, Muy en alto nuestras banderas, Grandes Coquimbanos, Felipe Fernández, de la Fundación Coquimbo Patrimonial. Qué gusto tenerte en los estudios de Guayacán. Acércate un poquito al micrófono, estíralo nomás. ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes y bienvenido. Bien, muy buenas tardes ya. Un gusto saludarlo, Ociel. Marcelo, un gusto estar aquí. Sobre todo ahora que estamos celebrando. Si bien la celebración del día fue ayer, el aniversario de Coquimbo, pero es toda la semana y todo el mes que Coquimbo celebra su aniversario. Yo creo que un día no nos basta, tenemos que agrandar la celebración, y bueno, el municipio entiendo que lo está haciendo así también, con distintas actividades. Durante todo el mes. Exactamente, durante todo el mes. ¿Qué significa para ti? Tú has demostrado con hechos y palabras ser un coquimbano de tomo y lomo. ¿Qué significa un día aniversario en donde florecen todo lo que resuena a historia y aroma porteño? Sí, mira, yo creo que es un motivo, una justificación para hablar de Coquimbo, porque si bien lo que celebramos ayer es un hito institucional, porque la Fundación de Coquimbo, a diferencia de La Serena, no es una fundación como que llegaron los españoles y se fundó la ciudad, por así decirlo. Lo que celebrábamos ayer es el hito institucional de la creación de la comuna de Coquimbo el 5 de mayo de 1867, que es en definitiva la separación, ya el momento definitivo cuando Coquimbo se separa de La Serena administrativamente hablando. Porque antes, el año 1864, había sido la creación del departamento de Coquimbo, y posteriormente en 1879 la creación de la ciudad. Se le da la categoría de ciudad a Coquimbo. Entonces es un hito institucional que si bien justifica la historia, justifica hablar de la historia de Coquimbo, la fundación de Coquimbo, los orígenes tienen que ver con muchos años atrás. Ya en 1555 por ahí, Pedro de Valdivia, cuando llega aquí a la zona, le escribe cartas al rey de España hablando sobre Coquimbo, sobre su historia. Después vienen los piratas, y todo eso tiene que ver con Coquimbo. O sea, después los ingleses también con el tema del comercio en el puerto, Guayacán. Y en esos años Coquimbo estaba recién naciendo. En 1900 Coquimbo tenía 6.000, 7.000 habitantes. Era un pueblo muy pequeño. Después, ya con los años, sobre todo con la crisis del salitre en el norte, fueron muchos los coquimbanos que se habían ido a trabajar para allá, que se vuelven ya a esta zona a vivir en la parte alta, en distintos lugares que partieron muchas veces como campamentos, y que terminan poblándose. Y recién hablaban de Pedro Velázquez, y finalmente fue
fue Pedro Velázquez, una de las personas que termina por configurar urbanamente la parte alta, sobre todo pavimentando las calles, las veredas, dándole ya un contexto, alcantarillado. Por eso también era tan querido en esa zona. Él le termina dando un característica urbana a un sector que había sido históricamente ¿cómo se llama? Una toma, comenzado como tomas. Estoy cierto que el tiempo que dediquemos a conversar con Felipe Ociel se nos va a hacer corto. Son tantos los temas, pero quiero este amor por Coquimbo, esta cultura coquimbana que tú tienes, la heredaste de tu padre. ¿Quién fue tu padre? Mi padre es Héctor Fernández, nacido ahí, bueno, en el hospital de Coquimbo. Vive él en el sector El Llano, vivía en el sector El Llano, al lado de la familia de Zulantay, pasaje Subercasó. Mira. El padre relojero, ferroviario, también muy conocido ahí, cuando he hablado con las personas más antiguas de Coquimbo, sobre todo de esa zona, 1950, 1960, ahí en la barra, en la esquina de la Plaza Domeico, en la Plaza del Cohete. Él fue contador, es contador, mi papá, pero tiene un amor muy grande por Coquimbo Unido. De hecho, cuando me dediqué a investigar a los socios fundadores del club, me dio un orgullo tremendo verlo ahí en los libros antiguos con, ¿cuántos años? Con 9 años, 10 años. Héctor Fernández, socio fundador de Coquimbo Unido, en los libros, con una foto de chiquitito, y su hermano Jorge Fernández también se fueron a inscribir. Cuando nace Coquimbo, se fueron ahí los primeros a inscribirse en Coquimbo Unido. Y él ha mantenido por siempre esa tradición. O sea, yo creo que debe ser una de las personas en Coquimbo que más veces ha ido al estadio en Coquimbo, porque desde el año 59 hasta la fecha, ininterrumpidamente, él va cada sábado domingo al estadio, religiosamente. Y su hijo Ociel, lo primero que escribe, su primer libro, Historia de Coquimbo Unido. Mira. Acércate al micrófono, Historia de Coquimbo Unido. Muy interesante, de verdad te felicito, muy buen trabajo, lo estuve pegando una miradita, digamos, de verdad. Siempre van a faltar gente importante. Juan Ramírez Portilla, digamos, que es un ícono, de verdad. El Club de la Juventud, me acuerdo que de verdad que fue, yo fui de socio, chico, ¿no? Socio. ¿Tuviste carnet? Tuve carnet. Y así, bueno, pero de verdad te felicito, mira, muy buen trabajo. Y bueno, ahí tú hojeaste el último libro, que es Grandes Coquimbanos. Vamos a ir primero la historia de Coquimbo Unido. ¿Para qué te voy a preguntar qué te motivó a escribir el libro? Ese. Sí, no, lo que me motivó es... Bueno, el que ahí pone la semilla también es mi papá, que me hablaba mucho del Coquimbo Unido de los años 60, de los años 70 con los brasileños. Y yo siempre muy curioso, cuando me fui a estudiar a Santiago, las tardes me iba a la Biblioteca Nacional a averiguar todas estas cosas que mi papá me contaba. Y verla en el diario del día siguiente, por así decirlo, a mí me fue cautivando, porque era como revivir la historia que yo no había vivido, pero que mi papá me había contado. Cada vez que íbamos a Santiago y pasábamos por ahí por General Velázquez, veíamos el estadio de la Universidad Técnica, mi papá me decía, en este estadio subió Coquimbo, me decía, el 62. Claro, cuando jugaba el Pocho Morales. Claro, y yo decía, chuta, mira aquí, y ahora se ve tan distinto. Entonces, ir al diario de esa época, del 10 de diciembre del 62, cuando sube Coquimbo, y ver lo que causó, no solo en Coquimbo, sino que también en aquellos años se le daba mayor cobertura a un título de primera vez. Por ejemplo, en el diario La Nación sale prácticamente a doble hoja en su revista deportiva, la revista Triunfo, en la revista Estadio, en la revista Estadio. Si me puedes resumir, porque en el libro tú me lo regalaste y te lo agradezco, lo tengo en un lugar privilegiado de mi biblioteca. Lo único valioso que yo tengo es mi biblioteca, y ahí es tu libro, está allá. Del origen de Coquimbo Unido, de la camiseta aurinegra, resúmeme lo que tú investigaste, tu versión del asunto. Sí, mira, a ver, acá hay varias patas de este tema de la camiseta. Uno de los que pone de vuelta esta historia es don Pedro Álvarez Pavés, el historiador coquimbano, que ha escrito varios libros también sobre la historia de Coquimbo. Él en un libro del año 90, que él hace su primer libro, pone esta historia, que cuenta él que su padre había estado en este partido de 1903. Esa es la historia. Ahí uno puede... Lo que hace ahí uno es ir a remitirse a la fuente primaria, que son los diarios de la época. Entonces fue lo que yo hice, ya 1903, ¿cuándo fue? 4 de abril, ya. ¿Había algún diario en Coquimbo? Sí, había un diario en Coquimbo. Estaba el diario El Cóndor en Coquimbo en esa época. Un diario que duró
pocos años, pero que felizmente estaba en ese día, en esos tiempos. Estos fueron 5 partidos los que se jugaron con los marinos ingleses del Flora. Mira. Había partido, esto fue en abril, pero el primer partido fue en enero. Uno gana, después pierde Coquimbo, después empatan, después... La cosa es que quedan igualados en triunfo y en empates. Y el 4 de abril, cuando estos marinos ya se tienen que ir, porque ellos estaban acá por un tiempo... Ejercicios navales, ¿se acuerdas claro, de tú? Claro. Pero después ya en abril se tienen que ir a Perú, al Callao, me parece que se iban. Bueno, curiosamente, en toda esta averiguación, este barco cerca de Canadá choca y se hunde. Años después. Pero bueno, ahí en abril juegan este partido definitorio, el 4 de abril de 1903, porque estaban igualados y los ingleses tenían la característica de que venían jugando ellos por distintas ciudades y países de Sudamérica y no habían perdido. Se mantenían invictos, eso está en la bitácora del barco, y habían jugado con equipos que ahora son grandes como Peñarol, Nacional y varios equipos de Argentina también. Y entonces finalmente se juega este partido y Coquimbo gana el partido 4 de abril de 1903. Eso uno lo puede ver en el diario de la época, que efectivamente el partido se jugó, causó una sensación en Coquimbo, como sería una final de Coquimbo Unido ahora. Sí, sí. Porque en Coquimbo, como les decía recién, vivían 7.000 personas, y ese partido habían 2.000 personas. O sea, una cosa que la ciudad estaba... Todo el mundo en el estadio. Totalmente, claro, movilizado por el partido. Además, para ese partido se detalla en el periódico de la época que hubo que hacer arreglos especiales en la cancha McAuliffe. Antiguamente era una cancha de tierra, pero hubo que cerrar el perímetro de la cancha porque la gente se metía a la cancha. Entonces hubo que cerrar con alambres, dice ahí, el perímetro de la cancha para la gente que no se metiera a la cancha, porque había mucha efervescencia. Bueno, finalmente el partido lo termina ganando Coquimbo, y los ingleses, en honor a esta disputa deportiva, le hacen entrega de las camisetas aurinegras. Ese detallito de que los ingleses se sacan la camiseta y se las da, sale testimoniada en el diario, ya te voy a decir por qué. ¿Sale testimoniada también, explícitamente, que se regala? Porque yo tengo esa duda, y es una versión mía que un día yo te lo... Pero espérame, antes de... porque sé cuál es tu duda. No sale testimoniado en abril, eso es en abril de 1903, pero sí, ese mismo equipo que le gana a los ingleses va a jugar a Santiago a fines de agosto de 1903. ¿Ya? Y los primeros días de septiembre. Juega 3 partidos en el Parque Cousiño y en el Parque Independencia en Santiago. ¿Ya? Y hay una revista que se llama Pluma y Lápiz, que es de ese año, donde felizmente le sacaron una foto al equipo. Y sale con la aurinegro. Y sale con la aurinegro. Entonces, esa es una prueba. Esa es una prueba irrefutable de que ya en 1903 el equipo jugaba con la camiseta amarilla y negra. Felizmente está esa foto. Y era mitad y mitad, ¿no? Sí, mitad y mitad. Yo la tengo ahí en unas portadas grandes que dice, y sale la historia de ese partido, y hablan de Coquimbo como prácticamente como el campeón nacional del fútbol, porque en Santiago y Valparaíso jugaban entre ellos, entonces llega Coquimbo y les gana, y esto es otra cosa, no lo habíamos visto este tipo de fútbol. Y ahí felizmente sale una foto grande, amarillo y negro, que se supone, según han investigado algunas personas, tienen que ver estos colores con la fiesta de San Patrick en el Reino de Gales, donde se celebra con una bandera amarilla y negra esa festividad religiosa, que el negro tiene que ver con el luto y el amarillo tiene que ver con la flor del narciso, y hay toda una historia. Entonces se supone que de ahí salió el barco Flora y llegaron claro, con estos colores. Yo les dije, conversar con Felipe todo tiempo se nos va a hacer corto. Quiero avanzar. Dejemos a la historia de Coquimbo Unido allí, el libro. ¿Este libro está a la venta en algún lugar, Felipe? ¿Historia de Coquimbo Unido? Mira, lamentablemente no. Me han pedido harto el libro. Yo hice 3 ediciones de este libro. Lo saqué el 2018, el 2019 y el 2020. Ya, tenés que volver a sacarlo, sí, entonces. Claro, volver a sacarlo. Pero la idea es que, o sea, el tema que ha costado para sacar este libro, yo lo hice con financiamiento entre propio y buscando auspicio. Entonces el tema de buscar auspicio igual agota un poco. No, yo lo hice te entiendo perfectamente. 3 veces.
Y el otro libro también lo hice buscando auspicio, entonces finalmente ya no es chuta, ya. Este lo saqué con, el actual lo saqué con fondos del gobierno regional, que es un poco más sencillo, porque uno no tiene que andar empresa en empresa buscando auspicio. Eso ha sido lo que me ha detenido un poco a sacarlo de nuevo, pero ya he recibido algunas propuestas y posiblemente salga en un tiempo más. Estamos conversando con Felipe Fernández, historiador, coquimbano, director de la Fundación Coquimbo Patrimonial. Después viene muy en alto nuestras banderas. ¿De qué trata ese libro? Mira, ese libro trata exclusivamente de la participación de Coquimbo Unido en la Copa Sudamericana del año 2020. Perfecto. Exclusivamente de ese tema. ¿Y por qué me pareció interesante? Porque, y el tiempo creo que me ha dado la razón. En los últimos 10 o 15 años Coquimbo Unido es el último equipo y el único que ha llegado a semifinales de un torneo internacional en Chile. Ni Colo-Colo, ni Católica, ni la U, nadie más ha llegado a esa instancia. Y que lo haga Coquimbo Unido, un equipo que podríamos decir pequeño dentro de todo el concierto nacional, me parece rescatable, más a mí como coquimbano. Y si no lo fuera, también me parece que si hubiese llegado Puerto Montt, O'Higgins, a esa instancia también es interesante, porque no es normal. Y además, el libro detalla, y yo como interesado también en el contexto, en la vida diaria de Coquimbo y de Chile, detalla dos momentos que creo que son súper importantes para el que no le gusta el fútbol, que también lo lea, porque pasaron en Chile el 2019 el estallido social, que yo también lo detallo en el libro, porque también finalmente tuvo que ver con Coquimbo, con las barras, con el fútbol paró, y después parte el COVID-19 en marzo, que también lo detallo ahí, porque eso influyó también directamente en los partidos, influyó en el torneo se tuvo que detener y partir nuevamente a fines del 2020, terminó el 2021, entonces tiene todo un contexto que creo muy especial. Y además tiene otra historia futbolística, como el tema de que Coquimbo Unido termina jugando de local en Paraguay, que es una cosa que no se había dado prácticamente nunca en la historia de estos torneos. Entonces tiene varios elementos que me hicieron pensar hacer el libro para dejar esa historia ahí escrita finalmente y que no se olvide. Bien, y por último, lo que tú traes ahora acá, grandes coquimbanos, me lo alcanza Ociel en la portada. Muy bonita la portada, muy buena la calidad del libro. Alcanzo a distinguir en la fotografía grandes coquimbanos, forjadores de nuestra identidad. Distingo a José Solantay, Norman Ponce, Talo Pinto, que va a llegar más ratito como hijo ilustre, Hernán Gallardo Pávez. Cuéntanos de este libro, Felipe Fernández. Mire, este libro nace a partir de una exposición que yo hice hace algunos tiempo atrás, unos 2-3 años atrás, sobre coquimbanos destacados, estos mismos coquimbanos que puede que falten en el libro. Cierto, ¿no? Ya hay que tomar, en este libro hubo que tomar una decisión, porque al ser un proyecto del gobierno regional, te dan un plazo determinado para hacer el libro y un presupuesto determinado para hacer el libro. Entonces, claro, ya finalmente definimos con un grupo de personas cómo hacemos el filtro para poner a los coquimbanos ahí. Y uno de los filtros que más nos hizo sentido para este primer libro fue que fueran personas nacidas en Coquimbo. Nacidas en Coquimbo, que hubiesen hombres y mujeres, y que no superaran los 15 personajes por un tema de presupuesto, de costo, de historia, del tiempo que hay que dedicarle a la investigación de cada uno. Entonces, ahí quedan varios coquimbanos afuera, que son coquimbanos para todos, pero que no nacieron en Coquimbo o que tienen otras características. Pero en el libro... son 15, ¿no? Son 15, claro. Incorporamos a 15 coquimbanos que sin lugar a duda yo creo que... No sé, creo que nadie podría decir, no, mira, este coquimbano que está aquí no es un gran coquimbano. Te los nombro los 15 para quienes están en la sintonía y en el streaming de Mira Quien Habla en Guayacán. Juan Budinich. Ahí les voy a contar la historia. Tuve el gusto de conocerlo, ¿ah? Benjamín Morgado. Sí. Hans Niemeyer. Sí. Hernán Gallardo Pavés. Cierto. Raúl Talopinto. Sergio Ahumada, el negro Ahumada, el que marcó el gol en el Mundial del 74 en Alemania. Elena Santana Arancibia, todo el mundo la conocía como la criollita. Fernando Sánchez Alén, don Fernando. José Zulantay Silva. Juan Rodolfo Marín. María Cristian Pozo. Cristina. María Cristina Pozo. María Cristina Pozo.
María Fernanda Valdés, la hija de la Roseta Pali. Gran deportista de alto de rendimiento Hernán de la Valdés. halterofilia. Norman Ponce, Carlos Carmona, Cristian Coturruf. Como dice Felipe, ninguno cuestionable, ¿no? Claro, Realmente. y María Cristina Pozo es la primera y única alcaldesa que ha tenido Coquimbo en su historia. Y tiene también su historia bien destacada. Y me pareció valorable también ponerla ahí en el libro. Porque no se ha repetido otra mujer que haya ocupado ese cargo, curiosamente. Son 15, no vamos a alcanzar por razón de tiempo a analizar a los 15, pero te dejo a ti el criterio. ¿A quiénes destacamos de estos 15 para conversarlo en los minutos que nos quedan? Chuta, ahí mira, a ver, ¿por qué están esos coquimbanos? Porque tienen algunos logros, algunas características especiales. Por ejemplo, Juan Rodolfo Marín es Premio Nacional de Periodismo, el único en la región, al menos en Coquimbo, no sé en La Serena en realidad. En La Serena no sé si habrá otro Premio Nacional de Periodismo, pero en Coquimbo Juan Rodolfo Marín fue Premio Nacional de Periodismo el año 63. Escribió un libro sobre la Pampilla, fue el fundador del periódico El Regional de Coquimbo, fue gobernador además de Carlos Ibáñez del Campo por 10 años, gobernador de la provincia de Coquimbo en su momento, y bueno, y tiene otras historias más que lo hacían un ciudadano muy participativo en toda la comunidad de Coquimbo. Incluso fue director de Coquimbo Unido en la fundación en el año 58, está en la asociación de básquetbol. Son esos coquimbanos que estaban prácticamente involucrados en todos los quehaceres de la ciudad. Benjamín Morgado, también un poco olvidado para los coquimbanos actuales, fue Premio Nacional de Teatro. También en los años 60, el único Premio Nacional de Teatro que tiene la comuna. Escribió más de 100 libros. Fue director y presidente de los escritores latinoamericanos. Bueno, y es coquimbano, fue distinguido hijo ilustre el año 2000. Y un nombre importante en todos estos nombres que lo estoy nombrando, como la Criollita, Hans Niemeyer también, que fue un científico, padre de la arqueología en Chile. Él fue un arqueólogo autodidacta, fue arqueólogo cuando todavía no existía la arqueología, fundó la Sociedad de Arqueólogos de Chile, Hans Niemeyer, y después la carrera de arqueología de la Universidad de Chile. Entonces tienen varios temas, y un nombre importante, que yo no lo puse aquí en el libro porque fuimos acotando, pero se hablaba de Pedro Velázquez al comienzo. Él fue muy importante también en reconocer a todos estos coquimbanos, porque todos, Hans Niemeyer, Morgado, Budinich, la Criollita, todo, fueron reconocidos en su momento por Pedro Velázquez como hijo ilustre. Exacto. Y eso igual tiene un valor, porque lo destacó, lo hizo volver a ser persona valorada y conocida. Y Pedro Velázquez tenía un especial interés en darle valor a los coquimbanos, pues, lo sabemos. Y bueno, otros nombres más actuales: Cristian Coturrufo, el trompetista, que fue Carlitos Carmona en el fútbol, el único futbolista en la historia de Chile en estar en 4 mundiales. Carlitos Carmona, no hay otro, ni Elías Figueroa ha estado en 4 mundiales. Carlitos Carmona tiene la gracia de haber estado en 4 mundiales, 2 sub-20 y 2 adultos. ¿Quién más? Aquí, bueno, son 15. Está, por ejemplo, María Fernanda Valdés, Norman Ponce. Fernando Sánchez, por ejemplo, también tiene la gracia de que, aparte de su historia como empresario con Industria Celta, él es doble campeón mundial de caza submarina. Que eso mucha gente no lo sabe. Y el año 72, cuando obtiene el primer título mundial con los iquiqueños, él fue recibido en Coquimbo, pero con una manifestación apoteósica, donde llegaron a la plaza, fueron condecorados, fueron a La Moneda, fueron recibidos por el presidente Allende en La Moneda, y años después él vuelve a salir campeón de caza submarina, ahora como entrenador, y es recibido por Pinochet en La Moneda en los años siguientes. Entonces tiene varias historias que cuento ahí en el libro. Incluso estuvo en la casa de Fidel Castro en Cuba, porque Fidel Castro, cuando vino a Chile en el gobierno de Salvador Allende, él fue uno de los que incentivó la caza submarina en Cuba. Habían salido campeones mundiales los cubanos anteriores, y dice: yo voy a invitar al equipo chileno de caza submarina. Y yo hablé con Fernando Sánchez, le pregunté, ¿cumplió su palabra Fidel Castro? Sí, había cumplido su palabra, lo invitó en el verano del 72, 73 a Cuba, estuvieron en su casa, compartieron con él, me habló de cómo era Fidel Castro, que también lo cuento ahí en el libro.
Y la idea era que ellos aprendieran que les enseñaran, decía Fidel Castro, a los cubanos cómo se hacía la caza submarina en Chile, pero Fernando Sánchez me dice que finalmente son ellos los que terminan más aprendiendo de cómo lo hacían los cubanos. Así que hay muchísimas historias ahí en el libro que son válidas. Este libro, Grandes Coquimbanos, ¿está a la venta? ¿Se puede adquirir en algún sí, lugar ahora? Está a la venta, mira, está en la librería de libros en Paseo Cocodrilo en La Herradura. Un paseo nuevo, perfecto, que está ahí donde está el cocodrilo. Sí. Del ahí está la Serenich, librería del libro. Está en el segundo piso del Mall Vivo Coquimbo, en la Bóveda del Mago, que es una tienda de juegos. Ahí está. Y en Avenida Regimiento Arica, en Mente Libro se llama la librería. El valor es 15.000 pesos y está ahí disponible para los interesados. Perfecto. Antes de despedir a Felipe Fernández, hay otro tema que también la Fundación Patrimonial ha participado, este mural de 100 metros que está en todas las boleterías. Cuéntanos rapidito. Sí, ese fue un proyecto del Estadio Sánchez Rumoroso. Fue un proyecto también financiado gracias a los fondos de cultura del gobierno regional, y hicimos un mural que tiene que ver mucho con esto, que está en el estadio, por el sector de boleterías, que ya prácticamente no se ocupa. Precioso, está muy lindo, te felicito, es muy bueno. Muy bonito, lo hizo el artista coquimbano también, Ricardo Santander. Muy talentoso él. Sí, Ricky Santander. Es el mismo que ha hecho lo que está al interior del estadio y los camarines, ¿no? Todo lo que está en el estadio lo ha hecho él. Ya. ¿Y los murales, eso de los edificios de departamentos frente al hospital? No, eso es de otra persona. Es de otra persona. Tiene que ver con la MUNI, me parece eso. Ya. Pero estos están hechos por Ricardo Santander y tienen que ver con el rescate de los distintos patrimonios de Coquimbo. Patrimonio natural, patrimonio arquitectónico, patrimonio de los personajes. Por ejemplo, está ahí Hernán Gallardo Pavés, pintado ahí en el mural por dentro. Es un homenaje también a los Cumaná, a los Viking-5, también al patrimonio natural, a los humedales, a José Zulantay. Está José Zulantay en la parte futbolística, está ahí dibujado grande, que le quedó muy bien. Lo vio su hijo Marco Zulantay y dijo, chuta, este es mi papá, porque la misma cara. Zulantay, Canilla Díaz, que le quise dar también un valor ahí, y Negro Humada. Están los tres ahí en grande en el mural, por el sector interior de la boletería del estadio. Y por el exterior está los cerros, la cruz, la mezquita. Le quisimos dar un valor a todo lo que es patrimonial. Eso está en ese mural. Felipe Fernández, se cumplió la profecía. Siempre se hace corto el tiempo cuando conversamos contigo. O sea, yo te dije, te va a encantar. Muy entretenido, muy entretenido. Es muy talentoso y ha podido recopilar y dejar testimonio in situ, con libros, con obras, de la historia de Coquimbo, su gente, su gran patrimonio. La idea es seguir haciendo proyectos. Por ejemplo, este año se cumplen 10 años del terremoto del 2015 y tengo ahí un proyecto que también estoy buscando cómo financiar y tratar de hacerlo finalmente para el Día del Patrimonio, que es mi idea, hacer un recuerdo de los 10 años y de las distintas testigos que vivieron el momento de algo que ha sido repetido en Coquimbo, porque lo tuvo el 22, antes también había habido un terremoto, entonces forma parte de la historia de Coquimbo también eso que ya recordamos hace 10 años. Gracias, Felipe, buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Mira quién habla a través de Radio Guayacán FM, programa 68 del martes 6 de abril del 2025, junto a Vente Store, la mayor serviteca de neumáticos y llantas de toda la región. Ingrese usted a ventestore.cl, va a encontrar siempre muchas ofertas. En la marca propia Vitur, lleve usted los 4 neumáticos con instalación, con balanceo, con todo lo que significa instalar el neumático en forma absolutamente gratis. Lleva los 4, paga 3. Vente Store en Coquimbo, calle Baquedano 622, esquina Francisco de Aguirre, en Las Parcelas 1540 La Serena y en el sector Los Piñones en Ovalle. El diario con nuestras noticias, Diario La Región, el diario que más se vende en kioscos, el que da que hablar, Diario La Región, siempre nos está acompañando. Y Osiel Velázquez, para que usted no sea un desmemoriado, para que no le falte a Jurel, consuma los ricos lomitos de Jurel San José en sus 3 variedades, al natural, en aceite y ahumado. Jurel San José, pura proteína. Atención Coquimbo, Industria Celta, con liquidaciones de bodega, gran venta Bodega Celta. Descuentos de hasta un 60%, colchones resorte desde 69.990, camas de 2 plazas desde 199.990. Todo hasta agotar stock, con despacho gratis en Coquimbo y La Serena por compras superiores a 120.000 pesos. Gran venta de Bodega Celta, La Ron 280, tradicional local en el llano, amplio y seguro estacionamiento. Celta, creando sueños desde